Yo fui un niño muy travieso. Era simpático fuera de casa. En casa era un desastre. Un desastre en el sentido de estar saltando todo el día, de interrumpir, esos niños que como que molestan, ¿no? Porque es que no paran. Entonces no había eso de que llamamos hoy trastorno por déficit de atención. No existía. De hecho, los niños con ese problema iban al campo, la mayoría, y sacaban más aceitunas que los que no tenían esto. Luego no había problema. En fin, llego con 14 años y con 14 años pues yo había ido suspendiendo, pero aquello ya fue el suspenso total, ¿no? Y me mandan a un colegio bueno, primero un año por libre y luego pues a un colegio, el Colegio del Santo Ángel, aunque era un colegio laico, de cateados. Allí estábamos todos los cateados. La verdad es que conectamos, ¿no? Y allí fue cuando empezó un cambio en mí. Me dio la oportunidad de ser Luis, pero no el Luis malo travieso porque ellos no lo sabían. Y al llegar, no llevaría allí más de una semana o así, hay una señora, era la directora del colegio y daba unos gritos, pero cuando ella gritaba, todo el mundo callaba. Un día me dice, Luis, tú te sientas en la primera fila. Cuando tú te sientas así como nervioso, pídele pausadamente y con mucho respeto al profesor que te deje salir de la clase y tú te das una vuelta y vuelves. Aquello para mí era, como podéis figuraros, algo pues muy raro, ¿verdad? Que te digan esto. Y yo creo que ella ya había preparado al profesor. Unido a esto fue un descubrimiento de mi madre, que fue, Luis, este descubrimiento ocurrió quizás un año antes o dos. Luis, yo creo que tú tienes buen oído para la música, mi madre. Así que, ¿por qué no aprendes a tocar un instrumento? Y recuerdo que vino una profesora de piano, de solfeo. Lo que descubrí, que por oído yo podía tocar el piano lo suficiente como para llamar un poco la atención y que dijera, hombre, Luis, toca el piano, ¿verdad? Y luego aprendí a tocar la guitarra, pero también sin solfeo. Venía, la profesora me ayudaba a poner las notas y tal. Empecé a apreciar un aspecto en mi vida que no había notado antes, ¿verdad? Sin autoestima o con una autoestima dañada, es muy difícil sacarle a la vida, ¿verdad? Satisfacción. Separar el hecho de la persona. Lo que has hecho es un desastre. No tú eres un desastre, ¿verdad? Son pequeñas cosas, pero cosas que si uno se acostumbra a calificar el hecho y no a la persona necesariamente, pues protege la autoestima. Como sabéis, el trastorno por déficit de atención es un trastorno, ¿verdad?, nuevo. Por lo tanto, todavía estamos en un momento en el que estamos aprendiendo. No es definitivo todo esto. Aprendiendo a cómo tratarlo, aprendiendo a cómo diagnosticarlo, aprendiendo a cómo prevenirlo, si es posible. Sabemos que tiene un componente genético, lo cual no quiere decir que seguro, si la madre o el padre tiene este trastorno, los hijos lo vayan a tener, porque es todo una cuestión, como sabéis, los genes son probabilidades, ¿no? También sabemos que es un proceso de inmadurez cerebral. Hay zonas del cerebro que controlan el autocontrol y la actividad física que no se desarrollan lo suficiente y por eso aparece en la infancia. Una vez que se diagnostica, entonces pues hay varios tipos de tratamiento. Uno, naturalmente, es que el niño participe en sesiones educativas donde el niño aprende a aprender. Lo que mis amigos aprendían en 2 horas, yo tardaba 4 horas en aprender, ¿no? Y una vez que lo aceptas, pues empiezas por ahí.
Un tema que sale a menudo es, ¿y le doy a mi niño medicina o no? Porque claro, para los padres, la idea de darle a un niño de 7 años una medicina que además es un estimulante, ¿verdad? Una medicina real, que no es algo, es una medicina muy potente, preocupa. Y es razonable que les preocupe. Al mismo tiempo, si esa es digamos, la clave del tratamiento, por lo menos al principio, ¿verdad? Es importante, porque el no hacerlo, el no tratar este trastorno puede ser devastador. Nos arriesgamos, si no diagnosticamos a estos niños, nos arriesgamos a eso, a que no puedan estudiar, a que no puedan. Por lo tanto, cuando uno decide si tratar a estos niños o no, hay que tener en cuenta las consecuencias de no hacerlo a largo plazo.